Bien, para terminar vamos con los conceptos que quedan, ¿sí? Entre ellos el concepto de punto exterior. Punto exterior, ¿qué vamos a tener? Que A raya es exterior a un conjunto C si y solo si existe un entorno de A raya tal que el entorno de A raya intersección el conjunto C es igual al vacío. Es decir, que para que un punto sea exterior de un conjunto, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que yo puedo encontrar, con uno solo alcanza, con encontrar un entorno con centro en ese punto, ¿sí? Y cualquier radio epsilon, todo ese entorno, ¿sí? Todo ese entorno tiene que tener intersección vacía con el conjunto, ¿sí? Si sucede eso, entonces significa que va a estar en el exterior del conjunto. Otra definición yo no la puse, pero fíjense que podríamos hacer algo parecido a la definición de interior, ¿sí? ¿Se acuerdan que un punto a raya era interior de un conjunto si existía un entorno con centro en A raya tal que el entorno está totalmente contenido en el conjunto? Bueno, acá para el exterior un equivalente, ¿cómo sería? Sería que A raya es exterior a un conjunto C si y solo si existe un entorno de A raya tal que el entorno de A raya está totalmente contenido en el complemento de C. Es decir, el entorno de A raya tiene que estar totalmente contenido, bien digo, contenido o incluido en el complemento de C. ¿Sí? Si sucede eso, entonces A raya es punto exterior. Acá quiero hacer una observación. Fíjense que exterior y complemento no es lo mismo. Van a haber ejemplos donde sí, donde el complemento de un conjunto y el exterior de un conjunto son iguales, coincide, y van a haber ejemplos donde no. Van a haber ejemplos donde el exterior y el complemento no coinciden, ¿sí? Por lo general el complemento siempre es mayor o igual que el exterior de un conjunto. Porque como estamos diciendo que A raya es exterior de un conjunto, si yo puedo encontrar un entorno de A raya que esté totalmente contenido en el complemento del conjunto, entonces siempre el conjunto exterior de un conjunto va a estar incluido, el conjunto exterior de un conjunto va a estar incluido o puede llegar a ser igual al complemento de un conjunto. Es decir, si lo escribiésemos, por ejemplo, lo escribo acá como para tenerlo presente, lo que estoy diciendo es que el exterior de un conjunto cualquiera C está contenido o puede ser igual al complemento de C. El exterior de un conjunto C cualquiera va a estar contenido o puede ser igual al complemento de C. Es decir, van a haber casos donde, como dijimos, el exterior va a estar incluido y van a haber casos donde son iguales, ¿sí? Bien, a partir de esta definición definimos el concepto de conjunto exterior. El exterior de C se lo va a llamar así, E de C, exterior del conjunto C, o C sub E. Es decir, sería el exterior de C, ¿sí? El exterior de C. Si yo trabajo con el conjunto M, sería M sub E, el exterior de M. O E de M. Yo voy a usar la primera notación, yo por lo general uso la primera notación, ¿sí? Decíamos entonces, el exterior de C, ¿sí? El exterior de C van a ser todos los A raya pertenecientes al universal, tal que A raya es exterior al conjunto C. Acá también podríamos haber puesto, en vez de poner el universal en base a lo que acabo de decir recién, también podríamos haber puesto son los A rayas pertenecientes al complemento de C, son todos los A raya pertenecientes al complemento de C, tal que A raya es exterior a C. Es lo mismo, ¿sí? Es equivalente, porque decir, como el complemento va a estar también dentro del universal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el exterior del intervalo cerrado en 1 más infinito, es decir, el exterior del intervalo infinito, 1 más infinito, cerrado en 1, fíjense, el exterior va a ser el intervalo abierto menos infinito 1, que es todo lo que va del 1 hacia la izquierda, ese va a ser el exterior, ¿sí? Abierto en 1, obviamente. Fíjense que acá sí coincide con el complemento del conjunto. Si yo hago el complemento del intervalo cerrado en 1, 1 más infinito, eso me da el intervalo abierto menos infinito 1. Así que acá el exterior de este conjunto y el complemento de él coinciden, me dan iguales, ¿ven? Ahí coincide, tanto el exterior como el complemento coinciden. Pero no siempre son iguales. Veamos otro ejemplo.
el exterior del intervalo abierto 1 más infinito, ¿sí? El exterior del intervalo abierto 1 más infinito es el intervalo abierto menos infinito 1, son los que van del 1 hacia la izquierda, ¿sí? El exterior es el intervalo abierto menos infinito 1, que es distinto a tener el complemento del intervalo abierto 1 más infinito, ¿sí? Ya que el complemento del intervalo 1 más infinito es el intervalo menos infinito 1 cerrado en 1, ¿sí? Entonces ven que acá el exterior del intervalo abierto 1 más infinito es menos infinito 1 y el complemento del intervalo abierto 1 más infinito es el intervalo menos infinito 1 cerrado en 1. Como ven, son distintos, pero sí se observa que el exterior está contenido en el complemento, que es lo que hemos dicho acá. Siempre el exterior de un conjunto va a estar contenido o va a ser igual al complemento del conjunto, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo donde son iguales, un ejemplo donde son distintos. Vamos a un ejemplo para un conjunto de puntos en el plano, en R2. ¿Sí? El exterior de todo este conjunto que está escrito acá, que acá lo llamamos B, porque después lo vamos a usar para otros ejemplos. El exterior de B está formado por los pares XY pertenecientes a R2, pertenecientes al plano, tal que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a 1 y menor a 4. Bueno, ¿esto qué es? Esto es un anillo, esto matemáticamente es un anillo, porque si yo tapo esto, x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 1, estoy diciendo todos los puntos que están por fuera de una circunferencia centrada en el origen de radio 1, porque 1 lo puedo pensar como 1 al cuadrado, ¿sí? Y acá, si yo tapo esto ahora, ¿sí? Son todos los puntos de una circunferencia centrada en el origen de radio 2. De una circunferencia, de un círculo, porque tenemos una desigualdad. Ahí me quedé pensando. Como es una desigualdad, esto es un círculo. Entonces, repito, x cuadrado más y cuadrado menor que 4 son todos los puntos interiores, si se quiere, a una circunferencia centrada en el origen de radio 2, 2 al cuadrado es 4, o del círculo, si se quieren. Son los puntos del círculo, ¿sí? Centrados en el origen de radio 2. Bueno, entonces gráficamente es lo que tenemos acá. Fíjense que esta doble desigualdad equivale a decir x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 1, ¿sí? Y x cuadrado más y cuadrado menor que 4. Se tiene que cumplir ambas desigualdades. Mayor o igual a 1, ¿sí? Acá tenemos la circunferencia central del origen de radio 1. Mayor o igual a 1 es todo lo que está afuera. ¿Ven? Es todo lo que está rayado acá afuera. Inclusive la circunferencia, porque dice mayor o igual. Así que los puntos de la curva también van a estar en el conjunto. Y todos los puntos que están por fuera, ¿sí? De esa circunferencia. Es decir, como decíamos, mayor o igual a 1. Y simultáneamente menor estricto que 2, porque 4 sería 2 al cuadrado, 2 es el radio. Menor estricto que 2, es decir, radio 2, acá tenemos la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4, o 2 al cuadrado, y dice menor estricto, no menor o igual. Como es menor estricto, los puntos de la circunferencia, los puntos de la frontera no van a estar ahí, ¿sí? Está punteada. Menor significa todo lo que está dentro. Entonces, si yo hago todo lo que está afuera de la circunferencia, centrada en el origen de radio 1, todo lo que está afuera, intersección, todo lo que está dentro de esta, la intersección de ambas regiones, me va a dar el anillo, ¿ven? El anillo verde que ustedes ven acá. Este anillo, repito, los puntos de la circunferencia centrada en el origen de radio 1 son parte del anillo, y los puntos de la circunferencia centrada en el origen de radio 2 no son partes del anillo. Ven que acá está punteado, ¿eh? Bien. ¿Qué va a ser el exterior? Bueno, acá yo lo pinté en azul. El exterior es justamente todo lo que... y acá hay que tener mucho cuidado, porque una vez se dice... Cuando uno define complemento, cuando ustedes por ahí en primer año vieron complemento de un conjunto, sí, uno dice, bueno, el complemento del conjunto es todo lo que está fuera de él. Mucho cuidado también con todo lo que está fuera de él, ¿sí? Hay que tener cuidado con todo lo que está fuera de él, ¿sí? Entonces, una cosa es estar afuera y otra cosa es el exterior, ¿sí? De un conjunto. Yo puedo pensar que todo lo que está fuera de él es el complemento de él, ¿sí? Pero una cosa es el complemento, como estamos diciendo, una cosa es el complemento de un conjunto y otra cosa es el exterior de un conjunto, ¿sí? Entonces, es todo lo que está pintado en azul, van a ser todos los puntos, fíjense, todos los puntos que son interiores a la circunferencia central del origen de radio 1, ¿sí? Más
todos los puntos que están por fuera de la circunferencia central del origen de radio 2. Todo esto. Como son dos regiones, como ven que son dos regiones la solución, eso va a ser una unión. ¿Cómo se expresa? Usando lenguaje conjuntista, a través de una unión. Y acá mucho cuidado, porque acá también donde muchas veces los alumnos suelen equivocarse, porque uno que dice, bueno, el exterior son todos los puntos que están dentro de esta circunferencia y todos los puntos que están fuera de esta otra. Dicho así, sí, está bien. Son los puntos que están acá adentro más todos los puntos que están afuera. Pero a la hora de escribirlo, mucho cuidado, porque ustedes recuerdan que existe una relación entre las operaciones conjuntistas con los conectivos lógicos. ¿Se acuerdan que cuando uno define intersección entre dos conjuntos, qué es? Son todos aquellos elementos que pertenecen al primero y pertenecen al segundo. Entonces, el conectivo lógico y, que es la conjunción, ¿sí? La conjunción, el conectivo lógico y, en teoría de conjuntos equivale a una intersección. Y por otro lado, el conectivo lógico o, la disyunción incluyente, es decir, equivale a la unión entre conjuntos. ¿Por qué? Porque cuando yo defino la unión entre A unión B, son todos los elementos que están en A o que están en B, o que podrían estar en ambos. Por eso que es la disyunción incluyente, porque puede estar en uno, en el otro o en ambos, ¿sí? Entonces, la conjunción, que es un conectivo lógico, en teoría de conjuntos equivale a una intersección. Y la disyunción, que es otro conectivo lógico, en teoría de conjuntos equivale a una unión. Entonces, mucho cuidado con esto. Como acá el exterior está compuesto de dos regiones, si se quiere, esta región más esta otra, entonces a la hora de escribir la respuesta la vamos a tener que poner con una disyunción, porque van a ser todos los pares XY que están acá adentro o que pueden estar acá adentro, ¿sí? No puedo poner y, no puedo poner todos los pares XY que están acá adentro y que están acá adentro, porque si yo pongo y, fíjense, lo que estaría haciendo es una intersección. Pensemos, estoy diciendo todos los pares XY que están acá adentro y que simultáneamente están acá afuera, en esta otra parte. Absurdo, porque no hay ninguno. Entonces, ¿eso qué me daría? Me daría vacío. Entonces, mucho cuidado, porque no es lo mismo poner una conjunción que poner una disyunción, ¿sí? Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado como uno lo dice y después cómo se escribe matemáticamente. Ojo, porque yo puedo decir que el exterior son todos los puntos que están acá adentro y todos los puntos que están acá afuera. ¿Ven? Como lo dije. Usé una I. Pero eso no significa que después, a la hora de escribirlo matemáticamente, tengamos que poner el conectivo lógico conjunción, ¿sí? No, va a ser una disyunción porque es una unión de dos regiones. Entonces, el exterior de todo este conjunto, es decir, el exterior de este anillo, que incluye el borde interior y excluye el borde exterior, ¿sí?, del anillo, fíjense, van a ser todos los pares XY pertenecientes a R2 tal que, bueno, x cuadrado más y cuadrado es menor que 1, menor estricto es todo lo que está acá adentro, todo lo que está acá adentro, menor estricto porque justamente este borde es parte del anillo, por lo tanto no va a estar en el exterior, por eso menor estricto, o, por ejemplo, o son los pares los pares XY pertenecientes a R2 tal que x cuadrado más y cuadrado es mayor que 4. Mayor que 4 acá sería 2 al cuadrado. Se trata de todos los puntos que están por fuera de esta circunferencia. Por eso mayor que 2 al cuadrado, que es 4, el radio es 2. Entonces tenemos todos los puntos que están acá adentro con la primera desigualdad. O, disyunción, todos los puntos que están acá afuera. Y acá tenemos la segunda desigualdad. Entonces, como ven, va con una disyunción, porque es la unión de estas dos regiones. Yo acá, repito, no puedo poner y, no podría haber puesto el conectivo lógico y, porque si yo pongo y, como dije recién, ¿qué estaría diciendo? Son todos los pares XY que pertenecen a lo que está acá adentro y simultáneamente pertenece a lo que está acá afuera. Y como ven, son disyuntos. Esas dos regiones, esta región azul y esta otra región azul, son disyuntas, están, o disjuntas, están separadas. No hay intersección entre ellas. Si yo pongo una conjunción, si yo acá pongo una y, la intersección de esto con esto me da vacío. Y eso está mal, porque exterior hay, exterior existe. Entonces, mucho cuidado como uno lo dice a como uno lo escribe. Ahí hay que tener mucho cuidado, Entonces, el exterior del anillo va a ser todos los puntos que están acá adentro,
o todos los puntos que están acá afuera. Y acá lo tenemos escrito, ¿sí? Los pares xy pertenecientes a R2, tal que x cuadrado más y cuadrado va a ser menor que 1 o x cuadrado más y cuadrado va a ser mayor que 4. Ahí tenemos entonces escrito el exterior de todo este conjunto. Vamos con un ejemplo más. Vamos a volver a usar el ejemplo que hemos usado en el video anterior, ¿sí? Queremos el exterior de este conjunto A. ¿Se acuerdan que el conjunto A eran los x pertenecientes a los reales, tal que x es igual a 1 sobre n y n pertenece a los naturales? ¿Se acuerdan? 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser el exterior de este conjunto? Bueno, acá mucho cuidado, ¿sí? Porque uno podría pensar que, bueno, el exterior de este conjunto son todos aquellos números reales que no están ahí adentro. Es decir, toda la recta real menos 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, ¿sí? Uno podría pensar eso. Si yo lo pienso así, estoy hablando del complemento. Estaría diciendo el complemento de A, es decir, el universal menos A, es decir, los reales menos A. Es decir, si yo lo pienso así, si yo pienso que el exterior de este conjunto son todos los reales menos el 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, etcétera, etcétera, que son los que forman el conjunto A, ¿sí? Dicho así, está mal. ¿Por qué está mal? Está mal por culpa de un elemento, por culpa del 0. Porque vieron que esa sucesión tiende a 0. Y ustedes dicen, ¿pero por qué por culpa del 0? Y sí, porque si yo digo que el exterior de este conjunto son los reales menos A, dentro de los reales menos A está el 0. Está el 0, ¿sí? El 0 no pertenece a este conjunto A, ¿sí? Y el 0 es un número real. Entonces, los reales menos A, dentro de los reales menos A, dentro de esta resta, está el 0. Yo estaría diciendo que el 0, por ejemplo, es un punto exterior de A. Y no es cierto que el 0 sea un punto exterior de A, porque si vamos a la definición, si voy a la definición, fíjense con este ejemplo, Ahora, el 0, voy a reemplazar acá arriba, 0 es exterior a este conjunto A. 0 es exterior a A si solo si existe un entorno del 0 tal que el entorno del 0 intersección A me da vacío. Y yo puedo encontrar un entorno del 0 intersección este conjunto que me dé vacío. No, porque si se acuerdan, lo habíamos visto en el video anterior, si yo me paro en el 0 y tomo un entornito del 0, por más chiquito que sea el entorno del 0, a la derecha del 0 me va a caer alguna fracción de la forma 1 sobre n. Es decir, porque como esto tiende a 0, la sucesión converge a 0, ¿sí? Repito, si yo tomo un entorno del 0, por más chiquitito que sea el radio del entorno, ¿sí? Por más chiquitito que sea el radio del entorno, a la derecha del 0 me va a caer, ¿sí? Alguna fracción de la forma 1 sobre n. Entonces, ¿existe alguna fracción tal que existe un entorno del 0 tal que si yo lo interseco con el conjunto el resultado me va a dar vacío? No, no existe. Entonces el 0, fíjense, no es punto exterior. El 0 no es punto exterior de A. Sí, el 0, ¿sí? El 0 es complemento de A. Como dije, el 0 es un punto complemento de A. El 0 es complemento de A, porque la definición del complemento de un conjunto, ¿qué es? Es el universal, toda la recta real menos el conjunto. Por lo tanto, como el 0 acá adentro no está, el 0 está en el complemento. El 0 está en el complemento, pero el 0 no está en el exterior. Recuerden esto que estamos diciendo, no siempre el exterior y el complemento son iguales, ¿sí? Entonces, el 0, en este caso, para este ejemplo, para este conjunto, el 0 es un punto complemento de A, pero el 0 no es un punto exterior de A. No es un punto exterior de A. Entonces, ¿quién va a ser el exterior de A acá? Bueno, entonces, el exterior de A sí van a ser, tengo toda la recta real, le quito los números de la forma 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, eso se los voy a sacar, ¿sí? Pero también tengo que sacar el 0, porque como dijimos, el 0 no es exterior, el 0 es complemento de A, pero el 0 no es exterior de A. Entonces, el exterior de este conjunto van a ser los x pertenecientes a los reales menos el 0, tal que x es distinto a 1 sobre n y n perteneciente a los naturales. Es decir, todos aquellos números distintos a la forma 1 sobre n, excepto el 0, todos esos números, todos los números reales que sean distintos a las fracciones 1 sobre n, van a ser exteriores de A,
Repito, excepto el 0, porque como dijimos recién, el 0 no es exterior. El 0 es complemento de A, pero no es exterior de A. Después, cualquier otro número real distinto a los números de la forma 1 sobre n, van a ser exteriores de A, van a cumplir con la definición. Van a cumplir con la definición que ustedes tienen ahí arriba. Lo pueden probar con cualquier número, prueben con cualquier número real distinto a los números de la forma 1 sobre n, sacando el 0 obviamente, y van a ver que la definición la cumple. Será un entornito extremadamente pequeño, depende a quién tomen, ¿sí? Pero obviamente cuanto más cerca esté del 0, el entorno ese más chiquitito tiene que ser, pero existir existe. Existir sí existe. Entonces mucho cuidado acá, porque entonces uno mirando esto, uno dice, ah bueno, sí, el exterior es, a todos los reales le quito esos números y ya está, ese es el exterior. No, eso es el complemento. Eso es el complemento. El exterior, para poder encontrar el exterior de este conjunto, al complemento, a su vez, hay que quitarle el 0, que es lo que pusimos acá. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Es decir, que si yo acá tuviera que escribir esto, por ejemplo, ¿qué tendría que poner acá? Que si el exterior de este conjunto, es decir, este, sería, fíjense, el complemento de A a la C, el complemento de A menos el 0. ¿Ven? El exterior de A, que es este conjunto, es el complemento de A menos el 0. Ahí sí estaría bien. Entonces, como acá estamos viendo nuevamente, estamos viendo que el exterior de A está contenido en el complemento de A. Así que mucho cuidado, porque entonces hay ejemplos donde exterior y complemento coinciden y hay ejemplos donde el exterior está contenido en el complemento. ¿Sí? Mucho cuidado con esto entonces. Y también, como digo acá, para conjuntos de puntos del plano, mucho cuidado cómo lo escriben. No es lo mismo poner una disyunción que poner una conjunción. Ustedes tengan presente, disyunción equivale a unión de conjuntos. Conjunción equivale a intersección de conjuntos. Así que mucho cuidado cómo lo escriben, porque ahí es donde después hacen lío, ¿no? Y terminan escribiendo mal el resultado. Bien, entonces ya tenemos el concepto de puntos interiores, concepto de puntos exteriores, vamos al concepto de punto frontera. ¿Qué va a ser la frontera de un conjunto? ¿O cuándo un punto es frontera? Bueno, simplemente A raya es frontera de un conjunto cualquiera C contenido o igual en R a la N, ¿sí? Porque acá estamos trabajando, como dijimos, en conjuntos de R a la N. Después esto se puede generalizar a otros conjuntos, pero dijimos que en todos estos videos estamos trabajando con conjuntos o subconjuntos del espacio n dimensional. R a la n es eso, espacio n dimensional. Decíamos entonces que A raya es frontera de un conjunto cualquiera C contenido o igual en R a la n si y solo si A raya no es punto interior ni punto exterior de C. Entonces, cuando un punto no es ni interior ni exterior, significa que es punto frontera. Significa que es punto frontera. ¿Sí? Van a encontrar también otras definiciones equivalentes. Un punto A raya es punto frontera si para todo entorno reducido de A raya tiene intersección no vacía con el interior y con el exterior. ¿Sí? Con el interior y con el exterior. Es decir, para que sea frontera. ¿Sí? Yo lo puedo mostrar acá en este ejemplo. Fíjense, lo muestro acá. Por ejemplo, si yo tomo este punto que está acá, este punto, ¿sí? Este punto pertenece, fíjense, este punto está sobre esta circunferencia, no pertenece porque yo la dibujé punteada. Como ven, está, fíjense acá, está punteada esta circunferencia, así que este punto no pertenece a la curva. Pero por ejemplo, si yo tomo un entorno cualquiera, en este caso también va a ser un disquito. ¿Ven? Acá está. No sé si lo alcanzan a ver, lo voy a pintar así, lo voy a sombrear así. Si yo tomo acá este entorno con centro en este punto, tomé este pequeño entorno con centro en este punto, fíjense que este pequeño entorno tiene intersección con el interior, con la parte verde, tiene intersección, y tiene intersección con lo azul, con el exterior. Por más chiquito que sea este entorno, siempre va a tener intersección con el interior y va a tener intersección con el exterior. Por lo tanto, ese punto, aunque no pertenezca a la curva, va a ser punto frontera.
va a ser punto frontera de este anillo, por ejemplo. Es decir, que para que un punto sea punto frontera, no tiene que por qué pertenecer al conjunto. De hecho, todos los puntos que están sobre la circunferencia exterior no pertenecen al conjunto, pero sí son puntos frontera del conjunto. Y todos los puntos que pertenecen a la curva interior, todos los puntos que pertenecen a la circunferencia interior, sí pertenecen al anillo, sí pertenecen al conjunto y también son puntos frontera. ¿Qué significa? Que ese anillo, ¿cuántas fronteras tiene? Tiene dos fronteras, la circunferencia exterior y la circunferencia interior. Pero otra vez, fíjense cómo uno lo dice y después cómo uno lo va a escribir, ¿sí? Vuelvo a repetir, ese anillo tiene dos fronteras, la circunferencia exterior y la circunferencia interior. Pero a la hora de escribirlo matemáticamente, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir como una disyunción. ¿Por qué? Porque como son puntos del plano, van a ser todos los puntos del plano que están sobre la circunferencia exterior o todos los puntos del plano que están sobre la circunferencia interior. No puedo poner y, no puedo decir son todos los puntos del plano que están sobre la circunferencia exterior y están sobre la circunferencia interior. Porque fíjense, están en la circunferencia exterior y están en la circunferencia interior. No, o están en una o están en otra, no pueden estar en las dos. Entonces ahí la intersección sería conjunto vacío y estaría mal escrito. Entonces vuelvo a repetir, para estas cuestiones, una cosa es como uno lo dice y otra cosa es cómo se escribe. Mucho cuidado con esto. Entonces, ¿sí? Bueno, acá lo estoy escribiendo, ¿ven? Al conjunto este lo habíamos llamado B, al anillo lo habíamos llamado B. Entonces la frontera de B son los pares XY pertenecientes a R2, tal que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1, son los puntos de la circunferencia interior, o X cuadrado más Y cuadrado es igual a 4, son los puntos de la circunferencia exterior. ¿Ven? Acá lo tenemos escrito con una disyunción. Así que mucho cuidado entonces cómo uno lo plantea. Bien, veamos otros ejemplos. Bueno, antes de eso habíamos dicho que, o lo decimos, que el conjunto frontera, porque esta es la definición de punto frontera. Y el conjunto frontera, ¿qué va a ser? Lo vamos a simbolizar como f sub f de C, es decir, frontera del conjunto C, o frontera de C, es decir, C sub f, frontera de C, y van a ser los X pertenecientes al universal, tal que X es punto frontera del conjunto C. ¿Sí? Bueno, en este caso ya lo vimos, la frontera de B, la frontera del anillo, es todo esto que está escrito acá. La frontera de este conjunto A, ¿se acuerdan? El que habíamos dicho recién, la frontera del conjunto 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, ¿sí? La frontera de ese conjunto, ¿qué va a ser? Va a ser el propio conjunto unión el cero. El propio conjunto, ¿por qué? Porque ya dijimos que los puntos que están ahí, los puntos que están ahí adentro, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, no son ni puntos interiores ni puntos exteriores, ya lo hemos analizado en videos anteriores, ¿sí? Entonces son puntos frontera. Y el cero, porque vieron que esa sucesión converge hacia cero, el cero no pertenece a A, pero es punto frontera de A, ¿sí? Porque como dijimos hoy, ¿sí? El cero, justamente, el cero no es ni interior ni exterior tampoco. El cero se acuerdan que era punto de acumulación del conjunto, pero bueno, eso es otra cosa. El cero no es ni punto interior del conjunto, porque no pertenece al conjunto, y tampoco es punto exterior, por lo que dijimos hace unos minutos atrás, ¿sí? Entonces, el cero, fíjense, no pertenece al conjunto, pero sí es punto frontera del conjunto. Por lo tanto, la frontera de este conjunto, A, ¿sí? 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etc., es el propio conjunto unión el cero, que es el único punto de acumulación del conjunto. Así que mucho cuidado también en este tipo de conjuntos discretos, mucho cuidado. Después, por ejemplo, ejemplos más sencillos. La frontera del intervalo semiabierto o semicerrado 1, 3, cerrado en 1, abierto en 3, es el conjunto 1, 3. Es decir, los extremos del intervalo son los llamados puntos frontera. Van a ser la frontera del intervalo, ¿sí? El 1 y el 3 van a ser los dos puntos fronteras del intervalo que ustedes tienen acá. Bueno, el ejemplo de B ya lo vimos. La frontera de los naturales son los naturales. La frontera de los enteros son los enteros. Porque tanto los naturales como los enteros son conjuntos discretos, ¿sí? Formados por puntos aislados. Todos los conjuntos, o mejor dicho, todos los puntos aislados, vamos a decirlo así, todos los puntos aislados son puntos frontera,
¿sí? Porque los puntos aislados no son ni interiores ni exteriores del conjunto. Así que todo punto aislado es punto frontera. No todo punto frontera es punto aislado, obviamente. Pero todo punto aislado de un conjunto es punto frontera. Y como ya dijimos que todos los naturales y todos los enteros, además de ser conjuntos discretos, todos sus elementos son puntos aislados, entonces también son puntos frontera. Así que la frontera de los naturales son los naturales, la frontera de los enteros son los enteros, la frontera de los racionales son los reales, ¿sí? Porque se acuerdan que ya dijimos que los números racionales no son ni interiores ni exteriores. Bueno, exteriores obviamente que no van a ser. Interiores ya dijimos porque los números racionales no son interiores de Q. Por lo tanto, ¿sí? La frontera, fíjense que la frontera de Q van a ser todos los números reales. Es decir, que los propios Q más los irracionales, los propios Q son frontera. Y además, los irracionales que no pertenecen a Q también son frontera. Así que la frontera de los racionales va a ser todos los reales, ¿sí? Fíjense que si agrandamos el conjunto, la frontera de los reales es el conjunto vacío. Igual que la frontera de R2 que sería del plano, la frontera de R3 que sería del espacio, la frontera de R a la N. Fíjense que es el conjunto vacío. La frontera del conjunto de los números reales es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el conjunto de los números reales tiene esa característica particular que todos sus puntos son puntos interiores, ¿sí? También se acuerdan que dijimos que los reales es un conjunto abierto, que es un conjunto cerrado simultáneamente, pero además todos los puntos de los números reales o todos los elementos del conjunto de los números reales son puntos interiores porque verifican con la definición. Por lo tanto, el conjunto de los números reales no tiene frontera. Toda la recta real carece de frontera. Así que, igual que todo el espacio, igual que todo el plano, todo el espacio, etc. Así que la frontera de los reales es el vacío, ¿sí? La frontera, por ejemplo, de la unión de estos dos conjuntos, la frontera del conjunto unitario -3, unión al intervalo abierto 0, 1. Bueno, ven que acá hay un punto aislado. Entonces, la frontera de este conjunto unitario con este intervalo real abierto 0, 1, la frontera van a ser los números -3, 0 y 1. -3 por ser punto aislado y 0 y 1 por ser justamente los extremos del intervalo que no pertenecen al conjunto pero sí son puntos frontera. Así que acá la frontera de este conjunto está compuesta por estos tres elementos. Bien, entonces tenemos puntos exteriores, conjunto exterior, punto frontera, conjunto frontera. Vamos con las últimas tres características, ¿sí? Hay más, pero estas son las más importantes. Vamos con las últimas tres características de los conjuntos de R a la N que podemos encontrar. Conjunto compacto. Bien, definición de un conjunto compacto. Muy sencillo, un conjunto C es compacto si y solo si C es cerrado y C es acotado. Se tiene que cumplir ambas condiciones para ser compacto. Entonces, un conjunto es compacto si y solo si es cerrado y es acotado, ¿sí? Acá acuérdense de conjunto acotado. Si estamos hablando de conjuntos o de subconjuntos de la recta real, acuérdense cuando un conjunto era acotado. ¿Se acuerdan? Cuando tenía supremo, ínfimo, etc. Es decir, si tenía supremo pero no tenía ínfimo o viceversa. Es decir, si está acotado superiormente pero no está acotado inferiormente, directamente no está acotado. ¿Se acuerdan que para subconjuntos de la recta real si están acotados cuando están acotados superiormente e inferiormente? Y después también se acuerdan que vimos para allá, vimos otra definición para, por ejemplo, conjuntos de puntos del plano o del espacio, y un conjunto era acotado, ¿sí? Cuando, inclusive para la recta real también sirve esa definición, esa segunda definición que vimos. Un conjunto, decíamos, en R a la N, donde puede ser R a la 1, R a la 2, R a la 3, decíamos, un conjunto va a ser acotado si yo lo puedo incluir en un entorno centrado en el origen de un cierto radio R, ¿sí? Si ese conjunto yo lo puedo meter, lo puedo incluir dentro de un entorno centrado en el origen, ¿sí? De radio R. Si yo puedo hacer eso, entonces el conjunto con el cual yo estoy trabajando va a ser acotado. Entonces, repito, un conjunto C va a ser compacto si y solo si es cerrado y es acotado. Por ejemplo, el intervalo cerrado 0, 1 es compacto. ¿Por qué? Porque, bueno, es cerrado, ¿sí? Porque es cerrado porque todos sus puntos de acumulación le pertenecen. De hecho, el derivado del 0, 1 cerrado es el propio mismo 0, 1, ¿sí?
decíamos entonces, este conjunto va a ser cerrado, y además también es acotado. Este conjunto es acotado porque está acotado superiormente, ¿sí? Supremo tiene 1, está acotado inferiormente, ínfimo es 0, ¿sí? O también, si quieren, yo lo puedo incluir en un entorno centrado en el origen de radio mayor estricto que 1, ¿sí? Por lo tanto va a ser un conjunto acotado. Así que este conjunto es cerrado, es acotado, por lo tanto es compacto, ¿sí? Es compacto. En cambio el de abajo no. El intervalo 0, 1, cerrado en 0, abierto en 1, no es compacto. ¿Por qué? ¿Es acotado? Sí, es acotado por el mismo motivo que el de arriba. Pero no es cerrado, ¿por qué? Y porque justamente el 1 es punto de acumulación de este intervalo, pero no pertenece al conjunto, ¿sí? Por lo tanto, no es cierto que, ¿se acuerdan que para que sea cerrado todos sus puntos de acumulación le tienen que pertenecer? El 1 es punto de acumulación de este intervalo, pero no pertenece a él. Por lo tanto, este intervalo no es cerrado. Por ende, no va a ser compacto. Después, que tenemos los reales. Los reales no es compacto. ¿Por qué no es compacto? ¿Los reales son cerrados? Sí, ya hemos dicho que los reales es un conjunto cerrado. Pero ¿qué pasa? Pero no es acotado. El conjunto de los números reales, toda la recta real, ¿sí? Es un conjunto no acotado. No tiene ni cota superior ni cota inferior. Por lo tanto, no cumple con la definición. Los reales no es un conjunto compacto. El conjunto A unión 0, donde A, ¿quién era? Otra vez, A es este conjunto que ustedes tienen acá. Son los números reales de la forma 1 sobre n con n natural. Es decir, que acá estamos hablando de qué conjunto. Estamos hablando del 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y así sucesivamente con el 0, ¿sí? Porque acá dice unión del 0. Entonces, este conjunto con el 0 es compacto. ¿Por qué? Porque es cerrado y es acotado, ¿sí? ¿Por qué cerrado? Y porque para que un conjunto sea cerrado, ¿qué tenía que pasar? ¿Sí? Que todos sus puntos de acumulación tienen que pertenecer al conjunto. ¿Y cuál es el derivado de este conjunto? El 0 nada más. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto en otro video? Que el derivado de este conjunto es el 0. El único derivado que tiene es el 0. Y el 0, fíjense, es un elemento de este conjunto. Esto llamémoslo un nuevo conjunto, ¿no? Todo esto es un nuevo conjunto. Entonces el 0 es el único punto de acumulación de todo este conjunto y pertenece al conjunto, por lo tanto, este conjunto es cerrado. Y además es acotado porque yo lo puedo acotar, ¿sí? Porque como estos números van desde el 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto hasta el 0, ¿sí? Yo a este nuevo conjunto lo puedo incluir en un entorno centrado en el origen, ¿sí? Lo podemos incluir en un entorno centrado en el origen de radio mayor a 1, ¿sí? De radio mayor a 1. Por lo tanto, está acotado. De hecho, este conjunto tiene supremo y tiene ínfimo. El supremo sería el 1 y el ínfimo sería el 0, ¿sí? Así que este conjunto, entonces, como es cerrado y acotado, es compacto. Bien, sigamos con otras definiciones. Vamos ahora con la definición de conjunto denso en sí. Conjunto denso en sí. ¿Cuándo un conjunto C es denso en sí? Bueno, un conjunto cualquiera C es denso en sí, si y solo si, fíjense, todos los elementos de C son puntos de acumulación. Es decir, si C está contenido o igual a C'. Fíjense que acá lo que estamos diciendo es que para que un conjunto sea denso en sí, todos sus puntos o todos sus elementos tienen que ser puntos de acumulación, ¿sí? Tienen que ser puntos de acumulación. Entonces, por ejemplo, el conjunto B, el B que era este que estaba acá, que es el anillo, ¿Ese anillo es denso en sí? Sí, es denso en sí. ¿Por qué? Y porque todos los puntos de este anillo son puntos de acumulación, ¿sí? Es decir, de hecho, el conjunto de puntos de acumulación de este anillo, ¿qué sería? Sería todo el anillo con la frontera interior y con la frontera exterior. Pero a lo que voy, este conjunto ¿está contenido en el conjunto B', por decirlo de alguna manera? Sí. Por lo tanto, es decir, todos los elementos de ese conjunto, ¿sí? ¿Son puntos de acumulación del conjunto? Sí, son puntos de acumulación del conjunto. Entonces, como decíamos recién, un conjunto es denso en sí, si y solo si todos sus puntos son de acumulación. Repito, un conjunto es denso en sí, si y solo si
todos los puntos del conjunto tienen que ser de acumulación. Por eso que el conjunto C está contenido o puede llegar a ser igual a C'. ¿Sí? Entonces, ese anillo es un conjunto denso en sí. ¿Q es denso en sí? Sí, es denso en sí, porque ya dijimos que el derivado de Q son los reales. Por lo tanto, Q está contenido en Q', que son los reales. Por lo tanto, Q es denso en sí. Y de hecho ya hemos dicho que Q es denso porque entre dos racionales cualesquiera yo puedo encontrar un racional intermedio. Y de hecho existen infinitos, ¿sí? Después, ¿el conjunto R de los reales es denso en sí? Sí, por el mismo motivo. Porque justamente, como dijimos recién, todos sus puntos de acumulación, o todos sus puntos son de acumulación, todos los puntos de los reales, todos los elementos de los números reales son puntos de acumulación, es decir, cumple con la definición, los reales están contenidos en R', que es R, ¿sí? Acá lo que se cumple sería la igualdad, entonces R es denso en sí. Fíjense que los naturales y los enteros no son densos en sí, porque se acuerdan que el derivado de los naturales y el derivado de los enteros es el conjunto vacío, y por lo tanto ni los naturales ni los enteros están contenidos en el vacío, son conjuntos discretos. Así que los naturales y los enteros no son conjuntos densos en sí. Y acá vamos a tener también un ejemplo trivial, ¿sí? Que es el infinito. El vacío, discúlpenme. El vacío es denso en sí. Ya que, a ver, pero porque cumple la definición, aunque por ahí intuitivamente uno no lo vea, ¿sí? Porque ¿qué dijimos? Que un conjunto es denso en sí, sí y solo si todos sus puntos son de acumulación. Si a mí me dan el conjunto vacío, ¿el vacío tiene puntos de acumulación? No. Entonces, ¿cuál es el conjunto de puntos de acumulación del vacío? El propio vacío. Y como el vacío está contenido en el mismo, ¿sí? Entonces, como cumple con la definición, podemos decir que el vacío es denso en sí, ya que acá lo tenemos. El vacío está contenido en el vacío', que es el propio vacío, ¿sí? Entonces cumple con la definición. Como cumple con la definición, es denso en sí, a pesar de que uno no lo vea, porque por ejemplo, yo digo los racionales, ahí sí yo veo que los racionales es denso en sí, porque sobre la recta real hay un montón de muchas fracciones, ¿no? Es como que me llena un montón, me llena casi toda la recta real, porque va a estar vacía, ocupada por números irracionales. Ahí sí puedo decir que el conjunto de los números racionales es denso, ¿sí? Pero decir que el vacío es denso cuando el vacío está compuesto por la nada misma, bueno, porque cumple con una definición. Como cumple con la definición, entonces desde el punto de vista de la definición, ¿sí? Es un conjunto denso, aunque intuitivamente uno no lo pueda ver, ¿sí? Y por último, tenemos la definición de conjunto perfecto. ¿Cuándo un conjunto es perfecto? Un conjunto C es perfecto si y solo si, acá también se tienen que cumplir dos definiciones. Si y solo si C es un conjunto cerrado y C es denso en sí. Entonces, para que un conjunto sea perfecto, tiene que ser cerrado y denso en sí. Por ejemplo, el conjunto de los números reales es perfecto porque ya dijimos que es cerrado, y es denso también por lo que dijimos recién. Así que el conjunto de los números reales es un conjunto perfecto, ¿sí? El conjunto Q no es perfecto. ¿Por qué? Porque es denso el conjunto Q. Ya dijimos que el conjunto Q es un conjunto denso, pero el conjunto Q no es cerrado. ¿Se acuerdan? Ya hemos dicho que el conjunto Q, ya lo hemos analizado, el conjunto Q no es un conjunto cerrado, ¿sí? Entonces, lamentablemente, el conjunto Q no es un conjunto perfecto. Y de vuelta, el conjunto A unión el 0, el que hemos usado hoy para el compacto, es decir, nuevamente, este conjunto 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, unión el 0, ¿sí? Este conjunto tampoco es perfecto, ¿sí? ¿Por qué no es perfecto? Y bueno, no es perfecto porque no va a ser denso en sí. Porque si yo voy a la definición, ¿sí? Fíjense, el derivado de este conjunto es el 0 solamente. Por lo tanto, todo este conjunto, ¿está contenido en su derivado que es el 0 solamente? No. Por lo tanto, este conjunto no es denso en sí. No es denso en sí. Es cerrado, este conjunto es cerrado porque se acuerda que para que un conjunto sea cerrado, todos sus puntos de acumulación le pertenecen. Y como el único punto de acumulación que tiene es el 0 y pertenece, entonces este conjunto es cerrado, pero no es denso en sí.
Por lo tanto, no va a ser perfecto. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte. Entonces, como siempre digo, síntesis. Esto es una síntesis global de las distintas definiciones que ustedes pueden tener de las características de un conjunto de R a la N. Como siempre, esto lo complementan con la teoría y lo van a terminar de entender, obviamente, lo van a terminar de entender con los ejemplos que tienen y con los ejercicios que también tienen para hacer. Ahí van a poder terminar de darle un cierre o por lo menos empezar a manejar un poco más todos estos conceptos. Espero que esta explicación les haya servido. Obviamente que fue bastante técnica, de hecho estos videos son bastante técnicos porque estamos trabajando con unas cuantas definiciones donde uno tiene que estar presente, ¿no? Uno tiene que tener presente. Fíjense que para algunas de estas definiciones tuvimos que recurrir a definiciones anteriores. Digo, pero esto a medida que ustedes vayan practicando, resolviendo los ejercicios y demás, viendo las demostraciones y demás, ¿sí? Lo van a poder entender mucho mejor. Todo esto que hemos visto hasta ahora, todos los videos que hemos empezado desde el primero, que hemos empezado hasta este, que es el último de la primera parte, ¿sí? La pueden complementar con, además de los textos que ustedes tienen de Rabuffetti, con el texto de topología general, ¿sí? De Lipschutz, que es otro de los textos que yo les había mandado y si no lo voy a mandar prontamente, donde ya también les voy a indicar, ahí hay un capítulo, si no me equivoco es el capítulo 4, donde justamente trabaja con lo que es la topología de la recta y del plano. Todo esto que hemos visto en estos videos, en ese capítulo lo van a encontrar con más desarrollos, ejemplos, muchos ejercicios resueltos, demostraciones de teoremas y de propiedades, ¿sí? Donde les va a servir como complemento a todo esto que estuvimos viendo en estos sucesivos videos. Bueno, espero que, como digo siempre, que esto les haya servido, que se haya entendido. Cualquier cosa lo ven todas las veces que lo necesiten. Y cualquier duda, como siempre, me consultan vía correo, ¿sí? Dudas que tengan, ya sea teóricas o de ejercitación. Así que nos vemos entonces en los próximos videos, ¿sí? Continuando con los temas de topología.